Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la octava edición de Icanitoa, Murmurar de los Ausentes, este ciclo que preparamos aquí en Casa del Lago junto a la Fonoteca Nacional y donde reunimos a una serie tanto de investigadores, antropólogos, historiadores, como de músicos, compositores y artistas sonoros, justamente para reflexionar sobre el entrecruce de los estudios historiográficos y antropológicos con lo que podríamos llamar ya las propiedades sensibles de la historia a través del concepto de la escucha, ¿no? Como bien saben los que ya han seguido este ciclo, los puntos de vista se han entrecruzado y han devenido en el camino puntos de vista políticos. Creo que es muy importante esta politización también de la historia debido al invitado especial que tenemos esta tarde, el muy admirado Federico Navarrete, a quien saludo y le doy la bienvenida a esta octava edición de Icanitoa. Federico, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí. Para los que todavía no conocen a Federico, yo hago una breve introducción. Ya saben que en Icanitoa no nos interesa tanto el currículum como las ideas, ¿no? Pero de cualquier manera, les cuento que Federico es historiador, es antropólogo, narrador, también es traductor, nacido aquí en la Ciudad de México. También es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y maestro en antropología social por la Universidad de Londres, así como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, obviamente especialista en temas de historia prehispánica y de la conquista. Y muchos lo ubicarán también por sus libros. Platicábamos ahorita un poco fuera del aire que ya hemos perdido un poco la cuenta, pero muchos recordarán el libro Huesos de Lagartija del año 98, La Conquista de México del año 2000, Hacia otra historia de América, ya más cercana en el tiempo, en el 2015, Alfabeto del Racismo Mexicano 2017, que es un libro muy importante, que también disparó una conversación muy interesante en el país, o uno de los más recientes llamado ¿Quién conquistó México? Del año 2019. En fin. A mí me interesaba mucho que estuvieras aquí, Federico, en Icanitoa, un poco porque pasó muy recientemente todo este barullo por la conmemoración de los 500 años de la conquista, que es un poco también lo que nos reúne para conversar de estos temas en Icanitoa. Pero me daba la impresión, y es lo que quisiera preguntarte, que si bien hay avances en el grado, en el tipo de conversación pública que se tiene al respecto, también me da la impresión que estamos como en una especie de punto muerto respecto a ciertos temas en relación a la historia de Mesoamérica y la llamada conquista de México, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera preguntarte cuál es tu sensación o cuál fue tu sensación en estos días del momento político de esta discusión. ¿Y qué rutas críticas te parece necesario comenzar o recomenzar respecto a esta fecha tan particular, ¿no? Y tan importante para la sociedad mexicana en general? Bueno, creo que lo planteas de una manera bastante interesante que permite pensar bien el asunto, porque creo que hubo, desde luego, una conmemoración como los 500 años, inevitablemente de la llamada conquista de México, cuyo término, creo que una de las conclusiones que yo saco de esta conmemoración, o sea, de las primeras, es que ya no se puede hablar ni de conquista ni de México, entonces que habría que cambiar el vocabulario para hablar de eso, pero bueno, todavía se llamaba así cuando empezó la conmemoración y lo seguimos usando. Iba a ser siempre un evento que iba a tener mucha resonancia en México, porque pues eso que llamamos conquista es un referente para muchas de nuestras relaciones sociales, ¿no? Es un referente para la cultura hispana y su implantación en México, es un referente para los pueblos indígenas que fueron, justamente para todos esos pueblos que fueron convertidos en indios a partir de esa fecha y que ahora son los llamados pueblos indígenas como una categoría sociopolítica, como diría Yasna Aguilar, y es un referente para la población en general, porque pues, nos han contado este mito que de alguna manera todos somos hijos de Cortés y de Malinche y todas estas construcciones mitológicas, ¿no? Que no son nada reales, pero que son un referente simbólico muy fuerte. Entonces, pues lo que sucedió es que pues también nos cayó la pandemia y entonces pues todas las cosas se alteraron mucho. Yo creo que hubo mucho menos iniciativas de las que hubiera habido en otra circunstancia.
Pero claramente, y por otro lado, paralelamente, más allá de la consecuencia práctica de que la pandemia dificultó que se hicieran más iniciativas, creo que lo que es clave es que, bueno, ya desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se acentuó un renacer del nacionalismo en México y en todo el mundo. Claramente el gobierno actual de México es un gobierno nacionalista, que no se avergüenza de serlo, y la conmemoración de los 500 años fue planteada en términos nacionalistas 100%. O sea, al gobierno le interesaba utilizarlo como una bandera nacional frente a, sobre todo en su relación con España, y eso fue lo que se planteó desde 2019. La reacción española fue más allá de irrespetuosa, fue arrogante, estúpida y impidió cualquier negociación. Fue realmente indignante la manera en que reaccionó el gobierno español. Y por otro lado también fue alarmante la manera en que un sector amplísimo de nuestra sociedad le dio la razón al gobierno español y coincidió en que era absolutamente ridículo que México planteara esos temas. Bueno, pero bueno, eso fue también muy sorprendente. Y a la fecha todavía se la da así como diciendo qué estupidez haber pedido eso y no sé qué, pero bueno. Pero bueno, el hecho es que se planteó en estos términos nacionalistas y el problema no fue desde luego que México fuera nacionalista y España no, sino que en España hay un creciente movimiento nacionalista de ultraderecha que ha hecho de la reivindicación de lo que ellos llaman la conquista un elemento identitario central. Entonces el gobierno de España se negó a dialogar, no porque fuera un gobierno cosmopolita y moderno que se niega a esas tonterías, sino porque el nacionalismo español le impedía entrar en esa conversación. Entonces también ahí lo que vimos fue un choque entre dos nacionalismos y la verdad el premio de la intolerancia se lo lleva el nacionalismo español por razones históricas y por su manifestación pues fascista contemporánea, ¿no? Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y por otro lado creo que en México la conmemoración siempre iba a ser complicada para la sociedad mexicana. Más allá del gobierno que tiene su proyecto político, para la sociedad mexicana iba a ser compleja la conmemoración porque la conquista es un tema no resuelto, ¿no? Entonces, pues iba a ser siempre, yo creo, siempre se planteó mucho en términos de esta falsa, eh, de esa falta dicotomía entre lo hispano y lo indígena, y que entonces si criticas lo hispano es que estás renunciando, quieres borrar a lo hispano, y si hablas bien de lo indígena es que eres un indigenista nacionalista. Y creo que pues, esas posiciones encontradas no satisfacen realmente a nadie, pero así se planteó sobre todo en la academia. Entonces la academia realmente, los académicos de historia y en particular la Academia Mexicana de la Historia hicieron un papel lamentable en esta conmemoración, o sea, realmente no propusieron nada nuevo, no aportaron nada, realmente una pasividad sorprendente. Y en cambio yo he visto muy buena reflexión del lado por ejemplo, de Yasna y Aguilar otra vez, para citarlo otra vez, sus artículos que ha estado escribiendo sobre la conquista, del lado por ejemplo, yo diría que dentro de este panorama, por un lado el nacionalismo, por otro lado la parálisis, creo que la UNAM, la verdad, ha montado proyectos interesantes de conmemoración. Bueno, yo he estado en Noticonquista, que creo que hemos tratado de hacer las cosas diferentes y hemos tratado de como crear un espacio plural donde se discutan los temas de hace 500 años y los temas de hoy de una manera abierta, polémica y respetuosa, y creo que ha funcionado bastante bien, y en general ha habido estas iniciativas más como desde la academia y desde algunos intelectuales y todo eso. Que los actos públicos iban a ser una decepción, pues los actos públicos de las conmemoraciones siempre son una decepción, ¿no? O sea, finalmente el gobierno hace lo que le conviene hacer al gobierno y pues eso no necesariamente es lo que el resto de la sociedad quiere hacer, ¿no? Creo que si algo nos ha dejado claro esta conmemoración es también que ya no existe una nación singular que pueda ser una conmemoración, sino lo que necesitamos son muchas conmemoraciones para las muchas naciones que existen en México y que siempre han existido, ¿no? Y también me da la impresión que uno de los núcleos problemáticos que causa mucho escozor en muchos de estos sectores de la sociedad, y es algo sobre lo que has trabajado además, se centra en el concepto de mestizaje, ¿no? Primero, y a nivel muy general, por supuesto, ¿por qué debatir, refutar este concepto de mestizaje, y por qué crees que por consecuencia causa tanto escozor, ¿no?, entre estos sectores de la sociedad? Bueno,
Cuestionar la cuestión del mestizaje, la idea del mestizaje, causa reacción en la gente, sobre todo porque el mestizaje es el vocabulario del que hemos hablado en nuestra identidad desde hace 150 años, ¿no? Entonces yo me acuerdo hace unos años cuando empezaba a decir así ya públicamente esta idea de que en realidad no somos mestizos, mucha gente como que se veía la piel, se veía el propio cuerpo y decía, pues entonces, ¿qué soy? Porque pues, es la manera en que nos hemos definido identitariamente, ¿no? Entonces, pues sí es, eh, hacerlo sí es polémico y sí va a causar, cuestionar la idea de mestizaje sí es polémico y necesariamente tiene que causar escosor, pues inevitablemente, ¿no? Ahora, por otro lado, el que la gente crea que es mestizo no necesariamente, o sea, puede tener significados diversos, ¿no? Y un poco lo que yo cuestiono no es el hecho de que en México, pues obviamente conviven poblaciones muy diversas, de orígenes muy diversos, desde antes de la llegada de los africanos y los asiáticos y los europeos, pero desde siempre ha habido poblaciones muy diversas y en los últimos 500 años esa diversidad ha aumentado, se ha incrementado muchísimo y obviamente en la sociedad mexicana ha habido fenómenos de intercambio, de hibridación, de mezcla, muy complejos. Todos somos producto de esos fenómenos, eso no se puede negar. Pero eso, a mi juicio, no corresponde con la narrativa del mestizaje. O sea, digamos que esa realidad histórica que no pretendo negar de la convivencia y la interacción entre personas y tradiciones de orígenes muy diferentes, no me parece que la narrativa del mestizaje sea la manera de explicarla. Uno, porque cada vez me queda más claro, la idea del mestizaje es que va a haber, que hay dos partes, dos razas diferentes, dos, para empezar, y eso es falso porque hay mucho más que dos en México. Entonces siempre el mestizaje fue indígena español, se invisibilizó a los africanos, se invisibilizó a los asiáticos y se ha invisibilizado a muchos otros grupos. Entonces es falso en ese sentido la idea de dos, pero también es falsa la idea de que dos razas van a producir una nueva raza que va a ser nueva, homogénea y diferente de las anteriores. Eso no sucede, o sea, un hijo mestizo no es más diferente de su madre o padre que cualquier hijo. Tiene el 50% de la información genética de su mamá y el 50%. En términos genéticos no es una criatura nueva, aunque el papá sea de Europa y la mamá de África, o aunque el papá sea de Asia y la mamá del Medio Oriente. Este, o sea, la diferencia. Y por otro lado, no se crea una raza nueva. O sea, los mestizos no son una raza. Y eso es algo que es cada vez más claro en México. En México se supone que la mayoría de la población es mestiza, pero la mayoría de la población no es homogénea. La mayoría de la población mexicana es profundamente diferente entre sí. Está separada por culturas regionales distintas, tradiciones culturales diferentes, religiones distintas, formas de vida diferentes, urbanas, rurales, regionales, y también está dividida por un brutal racismo. Porque aún dentro de los mestizos, la mayoría de la población, el racismo en que privilegia a los más blancos sobre los más morenos se mantiene después de 150 años de supuesto mestizaje. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que hay una raza mestiza cuando en la práctica lo que hacemos es discriminar sistemáticamente a todo el mundo y establecer distinciones que no hablan de un mestizaje ni de una mezcla, sino hablan de una continua jerarquización y de una permanente diferencia, ¿no? Entonces la narrativa es falsa, o sea, ni existen las dos razas originarias, ni va a existir la raza final del mestizaje, ¿no? Entonces es una mala metáfora para explicar fenómenos de intercambio mucho más complejos. Y así como es mala en lo biológico, es mala en lo cultural, porque tampoco los resultados de los intercambios culturales son una tercera cosa que reúna los atributos. O sea, la idea del sincretismo, por ejemplo, es muy simplista, porque tampoco es una cuestión de sincretismo en que el resultado sea mitad y mitad de las dos cosas. Nunca sucede así. O sea, en general, es una metáfora biológica porque parte de la mezcla entre básicamente burros y caballos para producir mulas. O sea, es como el origen de toda la idea de la hibridación, una práctica de ganadería. Y es una pésima metáfora para explicar la biología humana, que no funciona, y también para explicar la cultura, o sea, los intercambios culturales. En ese sentido, por ejemplo, la idea de mestizaje de Gruzinski es una mala aplicación de las teorías del mestizaje del siglo XX en México a un nivel global. Y cuando ve uno de los ejemplos de Gruzinski, nunca se sostiene sus hipótesis de mestizaje. Leyendo los propios libros de Gruzinski, los casos que él estudia hablan de 20 otros procesos que no son mestizaje, y la manera más pobre de leerlos es como mestizaje. O sea, es la manera menos interesante. Pues es la gran paradoja de la obra de Gruzinski. ¿De qué nuevas metáforas estamos necesitando, digamos, o de qué nuevas narrativas, si queremos llamarlo de esa manera, para poder dar cuenta de esta serie de intercambios culturales, políticos, sociales y demás? Bueno, yo pienso en dos, y las dos tienen un elemento de fagia.
Una es la idea de antropofagia, que ha sido desarrollada por el modernismo artístico brasileño, antropofagia, antropofagia en portugués, antropofagia, canibalismo, que fue desarrollada primero por los modernistas, Osvaldo de Andrade y todo este movimiento modernista brasileño de los años 20, que era la idea de la definición de una cultura nacional brasileña como una cultura siempre tan abierta completamente abierta a lo extranjero, a lo diferente, y de la antropofagia, del canibalismo, como una metáfora, como una práctica de la absorción del otro. Entonces, un poco la idea del canibalismo como comerte al otro, pero no solo no devorarlo para aniquilarlo, sino devorarlo para incorporarlo a ti y hacerlo parte de ti mismo, que es una elaboración muy vanguardista, pero que tiene pues toda una serie de consonancias antropológicas con la antropología brasileña y que ha sido desarrollada posteriormente por los antropólogos modernos brasileños contemporáneos como Eduardo Viveiros de Castro y todo este movimiento, todos estos antropólogos multinaturalistas, como una metáfora para la manera en que las sociedades amerindias históricamente han lidiado con la alteridad, que ha sido justamente por métodos de absorción de la alteridad. O sea, el otro es alguien con quien tú te alías, teniendo pariente, casándote con él y teniendo hijos con ellos, que es lo que hicieron los mesoamericanos con los españoles. O sea, las mujeres mesoamericanas fueron las encargadas de devorar a los españoles por el lado del parentesco, y por el otro es alguien que tú devoras. Lo puedes devorar físicamente en los sistemas antropofágicos, como el que había en Mesoamérica o como el tupí guaraní, o lo puedes devorar culturalmente por medio de, que es lo que sucedió en Mesoamérica también, de alguna manera, ¿no? El devoramiento cultural del mundo europeo por los mundos mesoamericanos, ¿no? Entonces, esa sería la metáfora que viene del lado brasileño. Y una que a mí me gusta mucho también es la de Bolívar Echeverría, que lamentablemente desarrolló poco, pero que es muy sugerente, la idea de codigofagia, que ahí tenemos otra vez la fagia, el comerte a alguien, que ahí más bien lo que dice es cómo los sistemas culturales tienen códigos y cómo en procesos de interacción colonial violenta un código puede devorar otros códigos, o sea, una cultura puede absorber otras culturas a otra cultura y en ese proceso modificarse. O sea, no, el que devora no queda inalterado por haber devorado, que es una idea muy parecida a la antropofagia, sino que integra el otro. Bolívar Echeverría lo planteó como que había sido la cultura occidental por medio de los criollos la que había devorado a las culturas indígenas, pero yo creo que básicamente pues, había leído a Gruzinski y no tenía muy buena información, y más bien creo que lo que está surgiendo en los últimos años es cada vez más claro que fueron las culturas mesoamericanas las que realizaron la verdadera codigofagia, y que la implantación de la cultura europea en México, aunque sí fue una implantación en que ejerció dominio, sin lugar a dudas, impuso su poder, también fue hecha viable por la capacidad de las culturas indígenas de devorar los códigos europeos, de incorporar los códigos europeos y de funcionar de acuerdo a los códigos europeos. O sea, tú tienes indígenas que están pudiendo escribir en escritura latina 15 años después de la conquista. Tú tienes el lienzo de Tlaxcala, que es un documento pintado por indígenas en Tlaxcala, que es un documento en que la tradición pictográfica mesoamericana claramente asimiló la tradición pictórica europea a la perfección, porque el sistema complejo es el mesoamericano y el sistema europeo es mucho más sencillo, mucho más rústico, realmente mucho más elemental. Y entonces un sistema polisémico como el indígena, que reúne elementos de tradición oral, de tradición escrita, de narrativa visual, de ritualidad, de memoria corporal, pues incorporar un código tan simple como el del arte europeo, que es un sistema de representación icónica, pues es sencillísima, ¿no? Y entonces el resultado de estos documentos coloniales es la codigofagia indígena, devorando los códigos europeos, y no como se ha leído por cierta historiografía tradicional, como la imposición o la aculturación de los indígenas por los europeos, ¿no? O sea, eso es una lectura, pues, en el fondo racista, porque no parte de un análisis profundo de los documentos, y sí parte de la premisa de que lo europeo siempre va a dominar sobre lo indígena. Y cuando vemos los documentos coloniales, pues es clarísimamente lo indígena lo que domina sobre lo europeo. Aunque el discurso abierto sea el europeo, si uno ve la manera en que está construido el discurso y la manera en que están armados los documentos, son documentos de una matriz mucho más compleja que la europea, ¿no? Entonces creo que hay esta idea de antropofagia y de codigofagia. Digo, ya sé que es difícil venderla, así no es tan catchy como mestizaje, pero para pensar los procesos de interacción cultural resulta mucho más interesante, digamos. Es más inquietante también que el mestizaje, ¿no?
me gusta mucho que traigas este concepto de Bolívar Echeverría, de la codigofagia, porque creo que además desde ahí podemos trazar vínculos con todo lo que hemos venido platicando en Icanitoa, respecto también a las prácticas estéticas, ¿no? Ya hay un vínculo directo con los signos de las prácticas estéticas, y al respecto quisiera invitar a toda la gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube de Casa del Lago, a escuchar un primer tema, como hacemos en cada sesión de Icanitoa, porque creo que nos va a permitir seguir reflexionando sobre todos estos conceptos, ¿no? Lo que vamos a escuchar, Federico, es una pieza musical que se remonta al barroco español, de un compositor llamado Santiago de Murcia, pero que en los arreglos contemporáneos de Jordi Sabal encuentra este fandango con un fandanguito tradicional jarocho, ¿no? Y a mí esta pieza me resulta muy interesante por dos cosas. Primero porque creo que el resultado musical como tal es bellísimo, ¿no? A mí me emociona mucho esta pieza y demás, pero después puede ser también una especie de trampa de la percepción, en el sentido de que como el fandango y el fandanguito se fusionan de esta manera tan desproblematizada, diríamos, puede operar como una especie de parapeto del concepto de mestizaje, ¿no? Y entonces puede parecer que lo indígena y lo español realmente construyen esta tercera entidad perfecta de carácter mestizo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar brevemente esta pieza y seguimos conversando aquí en Icanitoa con Federico Navarrete. Regresamos.
fandanguito se canta con desbocada pasión, arrugado el corazón y anudada la garganta. Hasta la calma se espanta en la tierra del empeño y de un suspiro me adueño y lo gozo con encono cuando el fandanguito entono. Siempre se me escapa un sueño cuando el fandanguito entono, siempre se me escapa un sueño. Y a la ela, y a la ela y más a la ela, golpe de mar, barquito de vela, dime bien para dónde me llevas, si para España o para otras tierras, o a navegar al mar para afuera. Estamos de vuelta en Nicanitoa en esta octava sesión junto a Federico Navarrete, y lo que acabamos de escuchar, como les comentaba, es una pieza original de Santiago de Murcia en la versión contemporánea de Jordi Sabal, en este encuentro entre el fandango barroco español y el fandanguito jarocho, ¿no? Como muchos pudieron darse cuenta, da como resultado esto que estamos poniendo a debate en la sesión de hoy, y además ya a través del concepto de codigofagia que Federico habla, trayendo a la mesa las tesis de Bolívar Echeverría, me gustaría preguntarte, y sé que es una pregunta un tanto más especulativa, pero creo que se relaciona también con lo que venimos platicando. ¿Qué papel crees que tiene la experiencia estética en toda esta conversación, ¿no? Me parece que hay todo un campo de estudios, todo un territorio que, si bien se ha explorado, tal vez le falta cierto grado de politización también. Entonces, eso, Federico, ¿qué papel podría tener la experiencia estética y artística en particular respecto a todos estos debates en torno al mestizaje y en particular a la codigofagia? Bueno, yo creo que la experiencia estética en el sentido más amplio, que creo que va mucho más allá de lo que hoy en Occidente llamamos arte, porque incluye muchas manifestaciones de lo que llamamos religión, ritual, política, muchas cosas, o sea, lo estético va mucho más allá de simplemente las artes propiamente, pero la experiencia estética fue fundamental en los procesos, ha sido fundamental en los procesos de intercambio cultural, ¿no? Para empezar, la mayoría de las obras por medio de las cuales estudiamos estos procesos son obras de expresión estética. O sea, trátese de la música, como en el caso de este fandango, o trátese de los murales, la pintura, que es muy frecuente que se estudie para hablar de mestizaje y no sé qué, el desarrollo del arte indocristiano, por dar un ejemplo, o trátese de los mismos códices y los documentos pictográficos, que son también documentos estéticos, ¿no? Y que tienen esta dimensión muy fuerte, no solo porque a nosotros nos parezcan interesantes y hermosos, no solo desde nuestra perspectiva, sino porque en el momento en que fueron producidos tenían entre sus objetivos un objetivo estético, provocar una reacción estética en sus receptores, que eso tenía que ver con los sistemas rituales, con los sistemas políticos y con intenciones artísticas también, o sea, con las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues sí es fundamental la estética para esto, ¿no? Y por otro lado, pues este tipo de formas expresivas estéticas, pues son donde también se manifiesta la creatividad cultural, entonces también es obvio que que van a ser las expresiones que van a cambiar más rápido. Si hiciéramos una crónica del cambio cultural en Mesoamérica a partir de las prácticas agrícolas, los procesos de cambio serían mucho menos. Sí entró la ganadería y provocó disrupciones en el siglo XVI, pero básicamente el complejo de la milpa, como bien señaló Guillermo Bonfil, se ha mantenido, no inalterado, pero se ha mantenido desde hace 3,000 años hasta el presente, ¿no? Entonces, digamos que ahí sería mucho más difícil hablar de mestizaje en la milpa o en el manejo ecológico de muchos elementos de la cultura indígena. Pero en cambio, en las manifestaciones expresivas, en el ritual, en el arte, sí hay mucho más cambio, ¿no? Entonces, creo que es un área donde particularmente se da la interacción cultural, porque también es un área donde se da la comunicación entre los diferentes grupos. Finalmente, una de las cosas que tienen los productos estéticos es que permiten la comunicación a muchos niveles más allá de los códigos verbales, y entonces también permiten establecer acuerdos o establecer comunalidades, comunicación
no solo por medio de la palabra, sino por medio de otras maneras que muchas veces son más eficaces que la palabra, ¿no? El ritual, la conmemoración, la participación colectiva, la emoción compartida, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los cultos religiosos pues tienen toda esa dimensión que podemos llamar estética, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que sí son fundamentales, ¿no? Ahora, bien, yo creo que claramente si algo ha habido desde hace 500 años, y es algo que se reflejaba ya en las opiniones del siglo XVI, es una sorprendente capacidad de los pueblos amerindios, para hablar del caso de México, y de los pueblos afroamericanos, en América en general, digamos, para hablar del caso de América, no solo de México, había una sorprendente capacidad de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos para asimilar los códigos estéticos europeos y producir en esos códigos. Ha habido también una considerable, aunque mucho menor, capacidad de los europeos para asimilar lo indígena y lo africano. Si vemos la historia de las disciplinas artísticas europeas en América, han sido mucho menos abiertos hacia lo local y han estado mucho más referidas a sus patrones originales europeos. En cambio, la producción artística o la producción cultural de los indígenas o los afroamericanos ha sido mucho más abierto a lo europeo. Era inevitable y eso ha sido construido como una narrativa de dominación, ¿no? Se ha dicho que no, pues lo que pasa es que los europeos dominaron, impusieron y los indios fueron aculturados porque copiaron el arte europeo. Y de los africanos se ha dicho, no, pues como se quedaron sin cultura, pues tuvieron que ser aculturados y no les quedó más que ver la cultura europea. Ese tipo de explicaciones que todavía se repiten hasta la fecha, y yo diría que buena parte de mis colegas todavía las sostendrían, pues parten de la premisa de que pues, los únicos que importan son los europeos y que los indios y los africanos son básicamente objetos pasivos que simplemente son movidos y traídos según la voluntad de la raza suprema, por así llamarlo. No creo que lo pongan en esos términos, pero según la voluntad de quienes consideran que son los que tienen el poder cultural o social, ¿no? Si lo vemos otra vez, y es por ejemplo de lo que habla Grusinski, ¿no? Si lo vemos en cambio los productos concretos, vemos que la cosa es mucho más compleja, que justamente que tenemos elementos de codigofagia muy fuertes. Por ejemplo, la construcción de la música afroamericana, pues es un claro ejemplo de cómo muchas tradiciones musicales africanas fueron capaces de incorporar elementos europeos y crearon una cosa que no podemos llamar que es mestiza. O sea, podríamos llamarla mestiza porque en efecto reúne elementos de los dos orígenes, pero no es mestiza porque no es una música que busque la integración. O sea, la música afro es una música, en primer lugar, para los africanos americanos, que expresa la condición y la vida de los esclavizados, los segregados, los racistas, y que luego ha sido apropiada por una serie de discursos nacionalistas y todo eso como una música mestiza que habla de una identidad más general, cuando pues históricamente no lo era, ¿no? O sea, no era una música mestiza, era una música de los negros, que era producto de una codigofagia, sin lugar a dudas, de una antropofagia, pero no era que fuera música mestiza. Y eso me lleva, y lo mismo podemos decir de las manifestaciones culturales indígenas, ¿no? Que son claramente, o sea, no crean una cultura mestiza, crean una cultura indígena colonial que tiene muchísimos elementos cristianos, que tiene muchísimos elementos europeos, pero que no es ni mestiza ni es para todo el mundo, es para los indígenas. O sea, los indígenas la producen para sus propios fines, ¿no? O sea, lo que es importante aquí tomar en cuenta es la capacidad de acción de los africanos y de los indígenas. Son ellos los que están generando esta cultura, no solo los europeos que se las imponen, son ellos los que generan. Y por otro lado, esto me lleva al tercer punto. La manera en que los europeos o los grupos blanqueados o los grupos que están en una posición de privilegio se apropian de esas manifestaciones culturales. O sea, en México, a mí me queda claro que en los últimos, desde hace 50 años, no, desde que se construyó el orden mestizo nacionalista a principios del siglo XX, una de las cosas que permite el mestizaje es que en el momento en que se designa algo como mestizo, entonces la gente que puede hablar a nombre de los mestizos, que son generalmente las instituciones públicas, el gobierno, los intelectuales y la academia, pueden expropiar eso a sus propietarios originales y apropiarse de ello. Entonces, por ejemplo, a partir de la idea del mestizaje, la arqueología mexicana dice el pasado indígena es nuestro pasado porque somos mestizos, y entonces puede despojar sistemáticamente a todas las comunidades de acceso al patrimonio arqueológico, les puede quitar piezas, les puede arrancar piezas que no quieren entregar, porque los mestizos son los que tienen derecho a hacer eso, ¿no? Y los indios no tienen, o las comunidades locales no tienen, ¿no? Entonces, y un poquito volviendo al caso de Jordi Savall, hay un discurso del mestizaje que se construye en Europa, Grusinski, Savall,
que es desde una posición occidental, desde una posición bastante etnocéntrica, occidentalista, que al hablar de mestizaje y al decir todo lo que se ha producido en el mundo dentro de los 500 años, de los últimos 500 años es mestizo, quiere decir, eso no le pertenece realmente a esas otras personas que lo produjeron, sino es algo que yo puedo utilizar libremente porque me permite, le permite a Gruzinski realizar unos actos de violencia epistémica contra los propios documentos indígenas al negar su propio valor intrínseco y al subordinarlos a los procesos externos occidentales, pero él a nombre de esa historia, ¿no? O sea, es una cosa que tiene que ver con su construcción también como historiador, que habla desde ahí, ¿no? Y en el caso de Sabal, pues eso, o sea, como un músico catalán tal, yo puedo apropiarme de este pasado y utilizarlo porque también es mío. Entonces, el mestizaje tiene ese claim de que de alguna manera es de todos, porque todos somos mestizos. Porque siempre que decimos mestizaje, decimos todos somos mestizos, ¿no? Pero resulta que los únicos que pueden aprovechar ese decir todos somos mestizos son un cierto tipo de personas en posición de privilegio y la narrativa del mestizaje les permite apropiarse de estas producciones culturales como si no fueran problemáticas, como si no hubiera habido ahí relaciones de poder, como si no hubiera habido ahí codigofagia, como si no hubiera habido ahí la construcción de un arte que no era mestizo, sino que era un arte de resistencia, un arte de negociación, que no iba hacia la integración, sino que iba a mantener la diversidad, ¿no? Entonces, digamos que esto también creo que es otra razón para desconfiar de la idea de mestizaje. No solo está basada en una mala metáfora biológica, no solo no explica los fenómenos culturales, sino además tiene un proceso de apropiación cultural al beneficio de las élites occidentales o occidentalizadas y de negación del carácter contracultural de muchas de las producciones que llaman mestizas, ¿no? ¿Y cómo podríamos relacionar toda esta conversación alrededor de las prácticas estéticas codigofágicas o apropiativas o occidentalizantes, sea de donde lo queramos llamar, con este concepto de la cosmopolítica, ¿no? Que en otras ocasiones también has hablado alrededor de él? Creo que en la cosmopolítica, ya me explicarás más a detalle lo que tú entiendes por esto, también hay toda una práctica estética en marcha en relación con todo un modo de vida, ¿no? No como un arte separado del trabajo importante, sino como una estética entendida en un sentido amplio que tiene relación con todas las esferas de la realidad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué entiendes por cosmopolítica y cómo podría relacionarse con estas prácticas estéticas? Bueno, creo que por cosmopolítica en la política, en la filosofía contemporánea, y es un poco lo que yo retomo y hablo también de cosmohistoria, porque de alguna manera lo proyecto al pasado y lo planteo en términos históricos, no solo contemporáneos, como suele plantearse en la antropología. Bueno, no solo, pero bueno, en los dos lados se plantean los dos términos, pero bueno. O sea, cosmopolítica básicamente parte de esta idea de que el mundo o la realidad no es algo que esté predefinido y en el cual actuemos. O sea, que como si ya fuera un escenario que ya está construido y nosotros representamos nuestra obra de teatro que se llama política, que se llama relaciones sociales, que se llama cultura, pero la realidad ya existe afuera, sino que en nuestra propia acción vamos definiendo nuestros mundos, ¿no? O sea, que el mundo, la realidad no es previa a nuestra convivencia social y política, sino que nuestra convivencia social y política va generando realidades. Creo que eso es una crítica a la idea de que la realidad era algo que las ciencias naturales definían y que ya estaba definido de antemano, o sea, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, y que la cultura era simplemente algo que sucedía dentro de ese marco predeterminado, ¿no? Se rompe la barrera entre lo natural y lo cultural. También, creo que después de la pandemia eso ha quedado más claro que nunca, ¿no? O sea, claramente ya es clarísimo que los seres humanos no vivimos en una realidad compartida y que no estamos de acuerdo ni siquiera en las cosas más elementales de qué es una enfermedad, qué no es una enfermedad, para qué sirve una vacuna, para qué no sirve una vacuna. O sea, entonces, o sea, la cosmopolítica es el estado de las cosas actuales, ¿no? Ya no estamos de acuerdo en cuál es la realidad y más bien nuestros pleitos son sobre la realidad, ¿no? O sea, existe Dios, no existe Dios, o sea, mil cosas, ¿no? La ciencia vale o no vale, todo eso, ¿no? Eso, digamos que es algo que han experimentado los pueblos indígenas desde hace 500 años. De hecho, ya lo experimentaban desde antes, porque los sistemas indígenas eran sistemas plurales en que siempre se asumía la existencia de realidades múltiples. Entonces, cada pueblo se asumía que había como con lo que muchos hablan, un pluriverso, ¿no? Que en vez de que hubiera un solo cosmos, se asumía que había varios cosmos diferentes. Por eso los mexicas podían decir que cada 52 años se acababa su mundo,
pero eso no significa que se fuera a acabar el mundo. Eso ha sido una pésima lectura que se ha hecho, que eran apocalípticos y entonces no, se iba a acabar el mundo particular de los mexicas y los mexicas entendían que ellos tenían un mundo que era un orden político, humano, cósmico, particular y que había otros alrededor, a 50 kilómetros de distancia. O sea, era una idea de una realidad plural. Eso, con la llegada de la conquista, pues se acentúa, ¿no? Y los indígenas tuvieron que hacer cosmopolítica porque estaban a lidiar con los españoles, porque estaban lidiando con gente que venía de una realidad radicalmente diferente, ¿no? En el mundo de los españoles había un solo Dios. En el mundo de los indígenas había una pluralidad de los dioses. En el mundo de los españoles había una forma de poder absolutamente vertical en que el rey era un poder absoluto que todo el mundo debía obedecer. En el mundo de los indígenas el poder tenía la forma de redes y de alianzas compartidas. O sea, los españoles tenían una sola alma que creían que era inmortal y que después tal no sé qué. Los indígenas tenían 7 almas. Los españoles, entonces, desde hace 500 años los indígenas han tenido que negociar y la gente de origen africano traída como esclava y pues, que luego sus descendientes, los afroamericanos también, ¿no? Han tenido que negociar con mundos radicalmente diferentes a los mundos en que habían nacido, por así llamarlo, y han tenido que hacer esta cosmopolítica siempre, ¿no? Y entonces lo que sucede es que si entendemos esta dimensión de las fuentes, sabemos cómo, por ejemplo, las representaciones de los santos. Tú ves una pintura de un santo colonial hecha por indígenas y dices, no, pues es la iconografía cristiana. Y bueno, entonces, o sea, el santo está con el borrego porque el borrego es el símbolo de la inocencia. Y lo vemos en términos iconográficos, así a partir de, o sea, las imágenes son iguales a palabras, las palabras son iguales a conceptos, los conceptos tienen mucho en la ontología europea, por así llamarlo. Pero entre otras cosas, para los indígenas, la oveja está ahí porque es la nahuala del santo. O sea, el santo aparece con ese animal porque es un nahual. Entonces, ellos interpretan la relación entre el animal y el santo de una manera profundamente diferente porque para ellos siempre compartimos almas con algunos otros animales y hay unas coesencias que son fundamentales de la identidad. Así de sencillo, ¿no? O, por ejemplo, para los europeos, la imagen es una imagen, ¿no? Y hay una distinción ontológica absoluta entre la imagen y lo que la imagen representa, ¿no? Entonces, una imagen de Cristo nunca es Cristo. Y decir que es Cristo es una idolatría y es un pecado y te mataban, ¿no? O sea, te vas directo a la hoguera porque ¿cómo se te ocurre confundir la imagen con la...? O sea, era una distinción cosmológica tan importante que mataban a la gente para mantenerla, ¿no? Y en cambio, para los indígenas, siempre las imágenes han sido seres vivos. Y entonces el santo que tienen en su iglesia no es una representación de un señor que vive en el cielo y que vivió hace 500 años en Etiopía o en donde fuera, ¿no? Es un ser vivo que está ahí, que es un teor, que es un ser poderoso y con el que te relacionas como con un ser vivo. Entonces, digo, la iconografía es la misma, tú puedes decir están cristianizados, pero su relación con las imágenes, ni siquiera hay que llamarles imágenes, porque en el arte amerindio, como dice Jones Novirat, no se puede hablar de imágenes. En el arte amerindio no hay imágenes, hay seres. O sea, el arte, no hay un arte pictórico, porque no se trata de hacer representaciones, se trata de producir seres. Y eso es la lógica con la que los indígenas incorporaron el catolicismo. Y a la fecha, el tema del alma inmortal que se va a ir al cielo, no sé qué, les vale gorro. O sea, los indígenas siguen teniendo, los pueblos indígenas en México, muchos de ellos, la gente sigue teniendo 7 almas, y importa mucho más estas relaciones que la idea de la salvación cristiana. Entonces, ¿y por qué eso? Porque lo que hicieron los indígenas fue una adaptación cosmopolítica. O sea, no es que adoptaran la realidad de los europeos, pero lo que establecieron fue tender puentes entre sus realidades y la realidad europea para poder convivir con esa realidad. Pero realmente los europeos nunca tuvieron la capacidad ni el poder de incorporar a los indígenas a su mundo. Eso estaba mucho más allá del poder del colonial europeo. Hay una gran idealización que los frailes eran capaces de lavarle la mente a los indígenas y todo eso, pero pues eso es idealización, o sea, no es realista. Me resulta muy interesante porque primero a través del concepto de la codigofagia y después a través de toda esta práctica cosmopolítica, tiene como consecuencia esto que dices, que ya esa diferenciación tácita entre la presencia y la representación, entre el significante y el significado tan de carácter occidental, aquí nos obliga a reconceptualizarla por completo, ¿no? Incluido el concepto de Dios o los dioses, ¿no? Esa traducción que muchas veces se hace
de que se consideraban dioses a tal o cual representación o a tal o cual sujeto, en realidad debe ser reconceptualizada por completo, porque creo que está más relacionada con lo que mencionas, ¿no? Con ciertas fuerzas o potencias de creación también, a su vez, ¿no? Y creo que todo eso está en ese remolino de lo cosmopolítico. Yo, antes de continuar, Federico, quisiera hacer otra pausa para escuchar otro tema, para después seguir conversando contigo. Lo que vamos a escuchar ahora, y me gustaría hacer mucho el ejercicio con todos, de escuchar esta pieza ya filtrado a través de todos los conceptos que Federico nos comparte, ¿no? Este segundo disparador es una pieza que tiene por nombre dos motetes en náhuatl. Y como tal es música que asumimos como música religiosa, digamos, pero que ya está hablada por el lenguaje indígena en este caso. Está interpretado por el ensamble Capilla Virreinal de la Nueva España, con dirección de Aurelio Tello, de su álbum 300 años de música colonial mexicana. Bueno, descrito de esta forma, parece otro ejemplo de mestizaje, aculturación, sincretismo, etcétera, pero filtrado por los conceptos que Federico nos comparte, tal vez lo podamos escuchar entre todos de otra manera. Entonces, vamos con estos dos motetes en náhuatl y volvemos ya para ir cerrando esta octava sesión de Icanitoa, Murmurar de los Ausentes. Senka,
Ya estamos de vuelta en Canitoa. Lo que escuchamos, como les comentaba, es el ensamble Capilla Virreinal de la Nueva España y escuchamos dos motetes, pero cantados en náhuatl. Bueno, Federico, como sabes, este concepto de Canitoa, nosotros para este programa lo tomamos de una definición que aparece en el diccionario encargado por Fray Alonso de Molina en el siglo XVI. Y su definición literal es esa, murmurar de los ausentes, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho este concepto porque además se relaciona mucho con la labor de cualquier historiador o antropólogo, que es la presencia activa y efectiva del pasado en el presente, ¿no? Ya no la separación tácita entre ambos momentos temporales, sino los hilos del pasado determinando activamente nuestras ideas y nuestros modos de vida, ¿no? Entonces, respecto a esta idea del pasado y el presente, yo te leía en una columna más o menos reciente de Noticonquista, justamente, cuando para reflexionar sobre todas las consecuencias de la pandemia en el 2020 y el 2021, regresabas al siglo XVI con los cocolistli, ¿no? Las epidemias que los pueblos de Mesoamérica tuvieron que enfrentar. Y entonces, quería preguntarte, ¿de qué manera en tu labor historiográfica realizas ese vínculo entre temporalidades sin que parezca, porque creo que es el reclamo de muchas personas, que estás haciendo o que los historiadores están haciendo un vínculo arbitrario, ¿no? ¿Cómo explicarías tú la presencia de ese pasado en nuestro presente? Bueno, creo que realmente es una pregunta muy, muy interesante porque se da para muchas reflexiones, pero, o sea, lo primero que diría es que la idea de que el pasado, de que había un tiempo lineal, irreversible, que separa el pasado que quedaba atrás de un presente que era efímero y de un futuro al que nos dirigíamos inexorablemente, no es, durante mucho tiempo se pensó que eso era el tiempo físico y se establecía que eso era como el tiempo verdadero y que el tiempo natural era un tiempo lineal e irreversible de ese tipo y que entonces pues los procesos históricos seguían la misma lógica de separación entre pasado, presente y futuro, de una relación unidireccional de pasado, presente hacia futuro. Y bueno, la teoría de la relatividad en física es bastante diferente a esa visión lineal del tiempo. Y por otro lado, claramente lo que han mostrado diversos historiadores en los últimos 30 años es que esa noción del tiempo lineal histórico fue inventada a finales del siglo XVIII por la historia moderna y que básicamente lo que es evidente es que entró en crisis a finales del siglo XX con el fin del horizonte utópico socialista y que claramente ya nadie cree en esa idea del tiempo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, François Hartog, el historiador francés, habla de que ahora vivimos en un presentismo en que todo existe en el presente, ¿no? Entonces tenemos pasados que no podemos olvidar, como el del Holocausto, como el de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, como la conquista, que están en nuestro presente continuamente, y no tenemos una idea clara de futuro, ¿no? Claramente desde hace 20 años hemos sido incapaces de producir representaciones positivas del futuro, y más bien ya nuestra relación ya no es que vamos hacia el futuro. Ahora más bien el futuro viene hacia nosotros en forma de las pandemias, del cambio climático, o sea, ha cambiado completamente esta relación temporal, ¿no? Entonces, pues la historia tradicional estaba basada en esa distinción entre pasado, presente y futuro lineal. Y por eso la ciencia histórica yo creo que está en una crisis mortal. Yo creo que seguiremos haciendo memoria del pasado y de la relación del pasado, del presente y del futuro, pero no sé si va a ser lo que fue la historia académica del siglo XX. Yo creo que muy probablemente esa disciplina cada vez se va a volver más marginal
y van a imperar a nivel social otras formas de relacionarse con el tiempo, que pueden ser históricas, desde luego, y que los historiadores podemos participar en ellos, pero que ya no van a ser esas narrativas únicas que construía la historia, nada por el estilo. Y creo que justamente tenemos otras maneras de relacionar pasado, presente y futuro, y unas de las más, yo de las que veo más directamente, cuya evidencia, cuya existencia me resulta más visible y pues llevo 30 años interactuando con ellas, son justamente las tradiciones de memoria histórica de los pueblos amerindios y de los pueblos afroamericanos, ¿no? Que tienen, que han construido al margen de su, o sea, más allá de, o sea, digamos, lo llamarían, por decirlo de una manera, pues muy brutal, ¿no? Pero cierta, ¿no? O sea, los europeos, al colonizar América y al esclavizar a los africanos, incorporaron a los indígenas y a los africanos a la historia europea, a esta historia lineal, tal, y nuestra manera de, y les impusieron una serie de cosas. Pero justamente en términos cosmopolíticos, en su interacción con esa historia que les imponían los europeos, esa historia única, lineal, originalmente vinculada con la religión y luego más bien vinculada con la idea de progreso y todo eso, los pueblos africanos, afroamericanos y amerindios han desarrollado formas de historicidad, tradiciones de memoria, formas de relacionar el pasado, presente, su presente y su futuro, que son muy diferentes, que no obedecen a esta lógica lineal occidental, sino que son tradiciones de resistencia, porque fueron antes que nada instrumentos para sobrevivir, pero que son también tradiciones de memoria y tradiciones de actualización del pasado en el presente y de establecer estas relaciones temporales, no de acuerdo a la lógica europea de la historia lineal, sino de acuerdo a su propia lógica, ¿no? Los movimientos mesiánicos, por ejemplo, la idea de los regresos a las edades doradas, la manera en que la tradición afroamericana incorporó el discurso bíblico de la historia del pueblo de Israel, el discurso bíblico, y interpretó la esclavitud en América como una cautividad en Babilonia, y cómo los rastafaris plantean que el regreso a África es la liberación de la Babilonia americana, literalmente en algunos casos, pero metafóricamente en otros. O sea, todos estos son maneras de relacionar pasado, presente y futuro que no tienen nada que ver con la linealidad europea, y que por otro lado la linealidad de la historia no puede explicar. La linealidad de la historia sirve para explicar los procesos coloniales europeos que siguen esa lógica, pero no sirve para explicar procesos cosmopolíticos y diferentes de los otros seres, de otros grupos humanos que siguen lógicas completamente diferentes, ¿no? Entonces necesitamos un nuevo conocimiento histórico que ya no imponga la linealidad, que es una forma de poder. O sea, imponerles la linealidad a esas tradiciones es una forma de dominarlas colonialmente, porque el colonialismo es inseparable de esta idea del tiempo lineal. Entonces, tratar de interpretarlas históricamente de esta manera es una forma de violencia epistémica de alguna manera contra ellos, y más bien lo que tenemos que buscar es un diálogo cosmopolítico de asumir que nosotros no le podemos imponer nuestra noción de tiempo a esas tradiciones, sino que tenemos que entender sus diferentes nociones de tiempo y negociar una manera de entendernos, básicamente. No una verdad absoluta, sino una manera de entendernos. Esas tradiciones están súper vivas, o sea, yo las veo por todos lados, las veo en los códices del siglo XVI y del siglo XVII, que es lo que yo estudio, pero también lo veo en los productos culturales contemporáneos de pensadores afroamericanos, de pensadores indígenas, en los productos, en las tradiciones rituales, en muchísimas producciones intelectuales, ¿no? Es más, yo diría que cada vez son más visibles esas voces que están planteando formas de relación con el pasado que son completamente diferentes, ¿no? Yo, así como una voz, un ejemplo que me parece excepcional en todos los sentidos, es el de Saidiya Hartman, que es una historiadora y escritora norteamericana que trabaja, ella es de origen africano, bueno, es afroamericana, y trabaja la relación que ella tiene como una miembro actual de la diáspora afro en América con África. Y entonces tiene un ensayo que se llama Perdiendo a tu madre, que es una reflexión realmente conmovedora, literariamente hermosísima además, de la imposibilidad de establecer una relación, de las dificultades y finalmente de la imposibilidad de establecer una relación con África que obedezca a estos cánones de es mi origen, es mi pasado, me pertenece porque yo vengo de ahí. Nada de eso funciona, porque allá a sus antepasados los secuestraron, les borraron su nombre, los humillaron de la manera más ínfima, los subieron a un barco, los vendieron como mercancías. Entonces ese pasado ya no es su pasado porque se los arrancaron de cuajo, ¿no?
Y entonces es una reflexión tristísima de cómo no puede recuperar ese pasado y al final lo acaba encontrando oyendo cantar a unas niñas en la calle en África una canción de los fugitivos que se escapaban de la esclavitud. Entonces dice, no, mi pasado no es el pasado de cómo arrancaron los míos, mi pasado es el pasado de lo que hemos hecho para sobrevivir esos 500 años. Esa tradición de resistencia, de humanidad, que permitió que esos seres que fueron sometidos a las circunstancias de deshumanización más abyectas fueran capaces de recuperar su humanidad y de construir una humanidad nueva en América, de reconstruir su dignidad, su individualidad, sus personas en un contexto tan diferente. Eso es lo que es el pasado. Y es un pasado que es el presente, porque es lo que siguen teniendo que hacer hoy para sobrevivir al racismo, para sobrevivir a la deshumanización de los sistemas modernos, ¿no? Entonces, no es una genealogía, es una tradición de lucha, digamos. No es un pasado glorioso, es un presente de resistencia continua, ¿no? Me acuerdo lo que dice también Yasnaya, ¿no? Que dice que sí, llevamos 500 años resistiendo y qué cansado es, ¿no? Pues sí, o sea, porque es una labor hercúlea, ¿no? De mantener vivo frente a esta otra fuerza que los quiere someter, ¿no? De mantener vivas sus alternativas humanas, ¿no? Entonces creo que pues justamente el tiempo es política también, ¿no? Si ya vimos que la cultura es política, que la realidad es política, pues también habría que ver que en el siglo XXI va a haber muchas políticas del tiempo también. O sea, ya no podemos pretender que hay un tiempo único, universal para todos los seres humanos, sino tenemos una guerra de diferentes temporalidades. De hecho, tenemos en Estados Unidos gente que dice que el mundo se va a acabar ahora y que por eso no hay que curarnos del COVID, porque pues, mientras nos muramos más pronto va a venir la llegada del... O sea, hay cada vez movimientos apocalípticos en todo el mundo y van a crecer. O sea, el tiempo cada vez más va a ser también un tema de política en el siglo XXI, como cada aspecto de la realidad. Me encanta este ejemplo que pones del canto de los fugitivos y la resistencia política ante ello, porque a final de cuentas es un ejemplo que esta investigadora extrae a través de la escucha, ¿no? De la escucha atenta y de la capacidad sensible al ir caminando por las calles, ¿no? Sí, es muy bonito porque en la anécdota te la cuento, es que es un día en que está en una reunión con académicos africanos y sale tristísima. No, y aparte, más bien, van a visitar un pueblo en África que se hizo una ciudad que se hizo rica vendiendo esclavos. Y entonces ella ve cómo todo el mundo ahí dice descender de los esclavizadores y nadie dice descender de los esclavos porque ser esclavo era infame. Y luego se da cuenta que pues, casi todos eran descendientes de los esclavos en realidad, pero que hay una hipocresía ahí en la propia África respecto a la esclavitud que la súper deprime. Y luego en la calle se encuentran unas niñitas cantando ahí, jugando. Y están cantando un juego de ven, esta es mi casa, te voy a proteger, que es el recuerdo de una comunidad de refugiados que huían de la esclavitud y que se cuidaban entre sí, de una comunidad de cimarrones. Y es en ese canto de las niñas que encuentra por fin. Es un momento realmente conmovedor, ¿no? Porque es en lo más ínfimo, ¿no? En un canto infantil, o sea, no es la gran obra, no es la iglesia, es un canto de niñas y es ahí donde está esa semilla, ¿no? No, son como hilos de la historia, pero que contienen una gran potencia también como de resistencia, ¿no? Y al respecto, y ya para terminar, Federico, quisiera preguntarte también de manera un poco más especulativa, desde una noción cosmopolítica, ¿cómo dirías que se puede lidiar con la realidad actual del contexto pandémico, ¿no? ¿Qué habría que reconceptualizar y repensar que a lo mejor no estamos viendo porque no estamos insertos en ese pensamiento o en esa acción, mejor dicho, cosmopolítica? Ay, me la pones difícil. Bueno, yo creo que más bien, yo lo que diría es que si algo me ha quedado claro en los últimos 2 años es que ya estamos insertos en una realidad cosmopolítica, pero el problema es que no lo reconocemos. O sea, si cuando tú veías, digo, por dar un ejemplo de algo muy visible del año pasado, la elección en Estados Unidos, y era un comentario que yo leí en la prensa norteamericana 100 veces. Es que en Estados Unidos ya no están en juego 2 programas políticos, o sea, no se están enfrentando republicanos y demócratas con programas políticos diferentes para la nación. No se están enfrentando 2 fuerzas políticas que estén de acuerdo en que hay un sistema político compartido y que lo que ellos tienen son opciones diferentes dentro de ese sistema político compartido. No, decían, se están enfrentando 2 fuerzas que tienen nociones absolutamente diferentes de la realidad. Para unas hay una epidemia terrible, para los demócratas, para los republicanos la epidemia nunca fue importante. Para unos el mayor problema de la nación es la desigualdad, para otros el mayor problema de la nación es que ya no somos blancos, así. Y decía, y lo que pasa es que ya no hay realidades compartidas.
Y tenían razón. Y en realidad volteemos, ya no existe la capacidad de que, o sea, ya durante el siglo XX la ciencia tuvo la autoridad para definir más o menos lo que la mayor parte de la gente, ni siquiera de la mayor parte, pero la gente que dominaba estaba de acuerdo en que la ciencia era la que definía la realidad, ¿no? Eso ya no sucede. Entonces, y a nivel social hay una diversidad aún mayor, ¿no? Deja tú en las élites dominantes. Entonces, más bien, yo creo que lo que debemos reconocer es que ya estamos en una situación cosmopolítica y que entonces la idea de yo soy un científico y yo te voy a decir lo que es real, pues ya no es efectiva, porque la ciencia ya no tiene esa autoridad. Entonces, si yo soy científico y quiero influir en las demás personas, pues no voy a llegarles a decir la verdad, porque no me la van a estar. Voy a tratar de convencerlas, tengo que negociar con ellos, tengo que tomar en cuenta que a lo mejor tienen razones muy de peso para no creer mi noción de la realidad, ¿no? Y que tampoco les puedo decir que son unos ignorantes y unos tontos, o así. Y entonces ya las negociaciones sí se vuelven mucho más complicadas. Lo mismo el cambio climático, ¿no? Pues mucha gente dice que no existe y otra gente dice que sí existe. Entonces, bueno, o sea, la discusión no es qué vamos a hacer, sino existe o no existe. Bueno, pues creo que tenemos que asumir que ya estamos en una nueva forma de hacer política y que tenemos que encontrar nuevas formas de dialogar, de compartir conocimientos, de establecer intercambios. La verdad no tengo la respuesta, pero creo que lo primero que tenemos que reconocer es lo urgente que ya es que busquemos nuevas formas de comunicarnos, más allá de nuestras diferencias. Con esa idea nos quedamos y nos vamos todos un poco reflexionando. Yo te agradezco, Federico, mucho tu tiempo, tus ideas, tu voluntad de compartir todo esto, no solo en este programa, sino a partir también de tu trabajo que realizas en Noticonquista, con tus libros, con tus clases. Yo quisiera abiertamente también agradecer tu trabajo porque creo que enriquece mucho esta conversación y este tipo de diálogos y de intercambios que son, como dices, urgentes para nuestra realidad política contemporánea. Entonces, Federico, muchas gracias por acompañarnos aquí en Icanitoa. Fue un gusto. Nosotros vamos a volver, normalmente hacemos el programa cada 2 semanas, pero como dentro de 2 semanas se cruzan los festejos de la independencia de México, hablando de mitologías nacionalistas, vamos a tener que volver hasta dentro de 3 semanas con Florencia Escándar como invitada, siguiendo todas estas conversaciones sobre la historia, lo sensible, los nuevos materialismos, la escucha, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces volvemos dentro de 3 semanas a la penúltima sesión de este ciclo de Icanitoa. Como siempre, yo agradezco al equipo de producción de Casa del Lago y a toda la gente que nos acompaña en cada conversación. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.